Muy bien, vamos a hablar hoy día acerca de el trauma que produce la violencia política. Y yo quisiera saber, eh, nuestros alumnos, de qué países son. Entonces yo agradecería que por el chat puedan escribir de qué países son, ¿no? Muy bien, México, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos. Muy bien, entonces Bolivia. Muy bien, entonces muchas gracias. Guatemala, muy bien, perfecto. Entonces, nuestros países, Ecuador, han vivido diversos momentos de violencia por parte del Estado, de violencia por grupos terroristas o alzados en armas, dependiendo del país. Em, y ahora también violencia de parte de grupos delincuenciales, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de ese tipo de violencia. En el Perú, preferimos mirarnos algo así como desde los grandes centros comerciales. En los últimos 20 años, la economía del Perú creció mucho. Bueno, en los últimos 5 años eso ha bajado bastante, sobre todo este año nuestro crecimiento económico va a ser casi cero. Mm, pero durante 15 años hubo mucha bonanza. Y en el Perú preferimos ignorar las consecuencias de la violencia que vive entre nosotros y preferimos mirarnos como un país próspero económicamente, ¿no? Ese ha sido el esfuerzo de los medios de comunicación y, y nosotros como sociedad en general, ¿no? Pero vamos a ver a través de una historia bíblica cuáles son las consecuencias de esa violencia. Y es una historia que todos ustedes conocen. La semana pasada vimos la historia de José, el hijo de Jacob. Ahora vamos a ver la historia del profeta Elías. Vamos a hacer como la semana pasada, vamos a leer la historia bíblica desde una nueva perspectiva, ¿no? A poner el énfasis más bien en el aspecto realista de la historia y en el aspecto psicológico de la historia y, y no tanto en la parte que hemos resaltado habitualmente, que es la parte de los milagros que hace Elías, los milagros portentosos que hace Elías, la fe que tiene Elías para hacer esos milagros. Ah, y cómo no pierde la fe en el camino de la persecución. Vamos a ver ahora más bien cómo sí pierde la fe. ¿No? Vamos a ver cómo sí pierde la fe y cómo él entra en crisis total y cómo recupera y cómo se recupera. Elías hace síntomas que desde la perspectiva actual llamaríamos depresión, y vamos a ver cómo Elías, perseguido políticamente, eh, se deprime y cómo logra sortear esas dificultades para retomar su vida, ¿ya? Entonces voy a compartirles el PowerPoint. Mm, Muy bien. Muy bien. Recuerden que tienen la tarea de ver el video, la película. ¿Cuántos han podido ver la película? ¿Pueden, por favor, escribirlo en el chat? Quisiera saber cuántos ya han visto la película correspondiente a la semana pasada. Eh, el- eh, por favor, en el chat escríbanlo.
digan sí o no. Ah, muy bien, Laura lo vio. Muy bien, ¿quiénes más lo han podido ver? Los que no han podido verlo, por favor, que escriban, no he podido verlo, estoy en pecado. Muy bien, sí. Javier lo ha visto, Laura también. ¿Quién más, por favor, pueden ir escribiendo? Julio aún no. ¿Los demás? Nah. Muy bien. Eh, Muy bien. Traten de ver la película, no dejen que se les acumulen las tareas, por favor, porque después se les va a ser difícil terminarlo y ustedes saben de que eh, este curso tiene un nivel de formalidad en el cual se les pide cumplir con las tareas y llenar, después de ver la película, llenar un test, una prueba, ¿ya? Entonces, es importante de que cumplan con las tareas. En este caso es ver películas. Conmigo habitualmente van a ver películas, ¿ya? Entonces, ¿en qué se parece lo que vieron en la película Príncipe de las Mareas con la genial actuación, dirección y producción de Barbara Streisand? ¿Ya? Actúa también Nick Nolte, eh, también un actor famoso, con una larga trayectoria. ¿Qué relación encontraron entre la película que vieron y la historia de José, como la analizamos la semana pasada? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Qué relación encontraron entre la película y la historia de José, el hijo de Jacob, como lo analizamos la semana pasada? ¿No? A ver, escriban un poquito. Mm. A ver, les esperamos. Laura nos dice, muy de acuerdo al tema, lo que se trabaja en la niñez nos trae consecuencias. Claro, o sea, es una historia de una situación traumática, o de varias situaciones traumáticas, ¿no? No voy a contar acá los detalles porque estaría spoileando. Bien, ahí dice, en los dos casos los personajes vivieron cosas horribles que nunca hablaron ni procesaron. Sí. Entonces, son varias situaciones traumáticas que suman, ¿no? ¿Se acuerdan como vimos en la primera sesión, al inicio de la primera sesión, la semana pasada? El trauma no es lo que sucedió, sino lo que viene después. Y esa violencia que produce el trauma puede ser una situación dramática o puede ser varias situaciones o un tiempo largo con situaciones que dependen no fueron tan dramáticas, pero sí fue largo tiempo. En el caso de la familia de la historia, el Príncipe de las Mareas, son varias situaciones traumáticas eh, que finalmente los llevan a hacer crisis, ¿no? A toda la familia. El personaje quería olvidar a su familia, como la historia de José, ¿no? En los dos casos hubo perdón después de que los personajes se explotaron. Sí, sí, es una película muy bonita, vale la pena ver. Mm, la forma en que se resuelve el problema no es exactamente la ideal, pero bueno, es la película, pues, ¿no? Es la historia de la película. Muy bien, entonces no dejen que se les acumulen las tareas, por favor. Ahora nos vamos a nuestro, el Power de la clase de hoy. Ya saben, como también la semana pasada, pueden ustedes ir haciendo sus intervenciones por el chat y a mitad de la clase nos detenemos para hacer preguntas a mano alzada. Mientras tanto, tengan la libertad de escribir en el chat para ir haciendo sus consultas y yo lo voy leyendo y voy respondiendo conforme pueda. Muy bien, el trauma de la violencia política, la historia del profeta Elías. La violencia política. ¿Qué es la violencia política? Se me pasó la... Se trata de un concepto habitualmente utilizado en ciencias sociales y políticas que hace referencia a destrucciones o atentados físicos contra objetos, instituciones o personas, cuyo propósito es selección de daños y víctimas, puesta en escena y efecto, poseen una significación política
y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación de negociación mediante una coerción consumada, ¿no? O sea, la violencia política no es lo mismo que la violencia delincuencial. En la violencia política no hay violencia, pero porque se quiere llevar a las personas a cierta situación política o a ciertas ideas políticas. Esta violencia tiene un significado político. Por lo general suelen calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como delito de asalto o también como delito de asalto vandalismo, pero sus fines son políticos. Es decir, la violencia política la puede hacer la autoridad o la puede hacer grupos terroristas o grupos alzados en armas, ¿no? Entonces, hay un significado político de esa violencia. También quiero, antes que empecemos la reunión, antes de empezar a leer la historia de Elías, hablar un poquito qué es la depresión. Eh, la depresión es una condición psicológica, pero como es condición del ser humano, no solo es psicológica, también es fisiológica, es decir, todo el ser humano entra en una condición nueva, ¿no? ¿Es un trastorno mental? Sí, cuando es una situación grave. Para algunos especialistas, y de repente sea la tendencia en el futuro, la depresión va a ser vista menos como una enfermedad y más como parte de la vida, ¿no? De repente todas las personas a través de nuestra vida en algún momento nos deprimimos, ¿no? Solamente que es una depresión más ligera de la cual se puede salir. Y algunas personas sí, en obsesión extrema, sí hacen propiamente un trastorno mental, una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste operativamente la depresión? A nivel fisiológico, alteraciones en el ciclo de sueño. La persona duerme mucho o duerme muy poco. Alteración en el apetito. La persona o come mucho más o come mucho menos. Fatiga, es decir, un cansancio permanente. Llanto fácil. A nivel del pensamiento, ausencia de creencia, de confianza en sus propias capacidades, percepción negativa de sí mismo, percepción negativa del mundo, percepción negativa del futuro. Entonces todo se pone negro, ¿no? O sea, hay mucho cansancio, alteración del sueño, apetito, mucho pesimismo, ¿no? Mucho pesimismo, mucha sensación de culpa, de insatisfacción con la vida. A nivel conductual hay una disminución de actividades, de hobbies, ocio, disminución del apetito, pérdida del interés general, es decir, la persona pierde el interés por las cosas que le eran placenteras hasta hace poquito, ¿no? Eh, hay una baja capacidad de adaptación, es decir, intolerancia, impaciencia, molestia, incomodidad, irritabilidad, ¿no? Entonces, la persona le pierde la alegría de la vida. ¿Por qué? Habitualmente porque la persona se pone pesimista, es decir, hay muchas creencias malas que se alojan en la mente y que se repiten muchas veces, que se vuelven, digamos, casi permanentes. ¿Eso significa de que los pensamientos alteran cómo funciona el cerebro? Claro que sí, ¿no? La forma en que pensamos funciona la forma en que funciona nuestro cerebro. El cerebro no es un órgano tieso, como un ladrillo, ¿no? El cerebro está siempre en movimiento y siempre transformándose. Entonces, la depresión implica la reducción de la producción de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, ¿no? Entonces, ¿la depresión es un fenómeno psicológico? Sí. ¿Fisiológico? También. ¿Neurológico? También. Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es una unidad, ¿no? El ser humano es una unidad. Entonces, la forma en que pensamos, pesimista, pesimista, permanentemente, hace que el cerebro reduzca su producción de los neurotransmisores que producen la sensación de bienestar. Además, si comemos mal y vivimos estreñidos, eso hace también que la producción de serotonina que se hace en los intestinos también se reduzca. O sea, la depresión también está asociada a la alimentación, a lo que comemos. Si paramos comiendo chatarra, comida llena de grasas, snacks,
gaseosa, acá en el Perú pollo a la brasa. Eso hace que vivamos con los intestinos permanentemente inflamados, que parece que es un problema muy común, y parte de la serotonina se produce en los intestinos. ¿Ya? Por eso se ha hablado de que hay un segundo cerebro en los intestinos. ¿Ya? Eso se dice en relación a que parte de los neurotransmisores se producen en los intestinos. Entonces, lo que comemos, somos lo que comemos, y lo que comemos también puede reforzar una tendencia a deprimirse, ¿no? Muy bien, la depresión en Línea Metropolitana. Para ponerles un ejemplo de la capital del Perú. En Línea Metropolitana, cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño, no necesariamente suicidarse, sino, por ejemplo, cortarse, ¿no? En el Perú es el trastorno mental más común. 1.700.000 personas viven con alguna variedad de depresión. Vamos a ver que hay variedades de depresión, ¿no? La depresión más famosa es la depresión mayor, en que la persona ya no se levanta, ya no trabaja, con la justa se alimenta y se tiene en su cama todo el día durante muchos días. Ya, pero esa es la más conocida porque pasa en televisión, pero no es la más común. Ya vamos a ver a continuación, cuál es la más común. En el mundo, más de 350 millones de personas viven con una variedad de depresión. Ya, el 5% de la población adulta en América Latina y Caribe vive con depresión. ¿Qué variedades de depresión hay? La depresión postparto, ustedes lo han visto, algunas mujeres después de dar a luz se deprimen y no pueden ver al bebé, no pueden amamantar al bebé. ¿Ya? Esa es la depresión postparto. La depresión mayor, aquí en la parte superior derecha, es la más popular porque sale en televisión y está asociada a un desgano muy grande y a ideas suicidas o a intentos suicidas, ¿no? Esa es la depresión mayor. El trastorno afectivo estacional son síntomas depresivos, pero por ejemplo asociados al invierno. Entonces, la persona todos los años siente síntomas depresivos, pero solo en invierno, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, que tiene un invierno húmedo y oscuro, las personas tienden a deprimirse en ese periodo, no en verano, ¿no? La distimia es el tipo de depresión más común, de largo, el más frecuente. La distimia consiste en una depresión superficial pero crónica, ¿ya? Superficial pero crónica. La persona sigue siendo funcional, es decir, la persona estudia, trabaja, cría hijos, tiene vida sexual, pero le perdió la chispa a la vida, perdió la alegría de la vida, ¿no? Funciona en automático, pero es funcional. Y como es funcional, dice, yo no estoy deprimido. Si acaso yo quiero matarme, ¿acaso yo estoy tirado en la cama sin hacer nada? No, la persona sí se tira a la cama, pero el fin de semana y se queda en casa viendo Netflix todo sábado y domingo. Pierde el interés, ya no hace vida social, am, se reduce mucho su vida sexual, pierde el interés por el placer sexual, pero es funcional, o sea, puede ir a la iglesia, puede estar en la iglesia, puede servir en la iglesia, pero le perdió la chispa a todo. Entonces, las cosas las hace básicamente por inercia. Y claro, hay una tendencia que puede ser depresión mayor si es que algún drama se le cruza, ¿ya? La mayoría de personas lo que tienen es distimia, ¿ya? Por eso es que la mayoría de personas tampoco tan deprimidas con distimia no accede a tratamiento psicológico porque dice yo no estoy deprimida. ¿Por qué? Porque lo compara con la depresión que sale en la televisión, que es la depresión mayor, ¿ya? Pero ojo, es distimia, es la variedad más frecuente de depresión. Otra depresión, aquí le han llamado depresión psicótica, que básicamente es la persona que se deprime con una depresión mayor, pero que a la vez comienza a sentir delirios, es decir, por ejemplo, la idea intensa de que le quieren hacer daño, o comienza a escuchar voces de vez en cuando, no permanentemente. No ven cosas, ¿ya? La persona con depresión que hace síntomas psicóticos puede escuchar alguna voz de vez en cuando.
no es algo demoníaco, sino que es un síntoma psicótico que acompaña a una persona con depresión mayor. Eh, la depresión ciclotímica y la depresión bipolar. En la depresión bipolar lo que sucede es que la persona con un trastorno bipolar tiene un momento en que está eufórica y un momento que se deprime. En el momento que está eufórica, eh, la persona sale a fiestas todo el sábado, sale sábado en la noche, regresa el lunes, se alcoholiza, se droga, tiene relaciones sexuales con un desconocido, y una semana después, por ejemplo, podría tener una depresión mayor, por una semana, por un mes. ¿Ya? Entonces, en ese caso, los síntomas depresivos acompañan el trastorno bipolar. ¿Ya? En la depresión ciclotímica hay cambios de humor cíclicos, pero menos severos que en el bipolar. ¿Ya? Cosas son variedades de depresión, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en depresión, no pensemos solo en la depresión mayor, sino que tengamos en mente que hay variedades, ¿ya? Y la más común es esta que se llama distimia. Muy bien, vamos a dar acerca del profeta Elías. Si es que no hay alguna pregunta, si es que no hay alguna pregunta acerca de las variedades de depresión, comenzamos a hablar acerca del profeta Elías. Sí, a ver. En parte lo que le sucedió a nuestro expresidente fue humor, digo en parte, pues uno de no fue corrupto. Ah, sí, la lámina de los tipos de presión. Sí, yo he enviado recién, hace unos minutos, perdón, una nueva versión. Entonces la van a colgar y de ahí lo bajan. Causa de la depresión, mm, básicamente es, ah, por lo general, es las creencias. Creencias pesimistas que se quedan en la persona de manera sistemática, son las que tienden a producir más la depresión. Pero eso se refuerza con mucho sedentarismo, ver Netflix todo el fin de semana, estar metidos en casa, no hacer deporte, no hacer vida social. La mayoría de personas entran en la depresión sin darse cuenta, lentamente por su sedentarismo. ¿Ya? La mayoría entra lentamente a la depresión por su sedentarismo y su aislamiento. Mm, eh, y otro grupo de personas entra a la depresión porque hay cosas que sistemáticamente le salen mal. Por ejemplo, busca trabajo y no encuentra durante buen tiempo. Entonces, no le sucede una situación traumática, intensa, instantánea, sino que persigue algo que no le liga, que no lo logra y tiende a deprimirse. Para otros es una situación traumática como un divorcio o como una amenaza de un delincuente, situaciones de extorsión, o como el caso del profeta Elías que tuvo que huir por amenaza de muerte. Entonces, las causas de las depresiones son tan variadas como la variedad de depresiones. Ahora, Elías es un personaje fundacional de la identidad judía, aunque su historia ocupa un espacio muy corto en el texto bíblico, sabemos poco acerca de él. Su labor se da durante los reinados de los reyes Acab y Ocosías, aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo. En su contexto, el pueblo ha abandonado la ley de Moisés, por eso está inmerso en un mundo corrupto, injusto y violento. Elías llama a recuperar la justicia de la ley y a retornar la fe verdadera en Yahvé. Por eso diríamos ahora que Elías tiene un rol político y religioso. En la Biblia, la búsqueda de la justicia y la dedicación a Yahvé son un solo paquete, ¿no? Yo sé de que estamos acostumbrados a ver um, esta historia como una cuestión de dioses, ¿no? O sea, Baal que desplaza a Yahvé y por lo tanto es una guerra entre Baal y Yahvé, pero en realidad hay que verlo más allá de eso. Hay que comprender qué implica Baal, qué implica Yahvé, qué implica la ley de Moisés. Quienes quieran profundizar en ese tema, los invito a llevar los cursos
de Antiguo Testamento de acá, de Sociedad Bíblica, ¿ya? Para que puedan entender mejor esas historias bíblicas de las que estamos leyendo, ¿ya? Entonces, la ley de Moisés no solo tiene que ver con cómo adorar, no tiene que ver solo con algunos temas puntuales a los cuales nos dedicamos, el tema del diezmo, el tema de la homosexualidad, sino que es la propuesta de Moisés sobre cómo vivir de una manera justa. Es la propuesta de Moisés de cómo este pueblo de esclavos tiene la esperanza de construir una nación justa, ¿ya? Eso es la ley de Moisés. Es el proyecto político, económico y religioso de Moisés. Y ese proyecto político, con ese proyecto llegan a Canaán, ¿ya? Pero llegan a Canaán, Canaán estaba ocupado, tuvieron que matar a mucha gente y con otros pueblos toman acuerdos para convivir, ¿ya? Entonces, el abandono de la ley de Moisés no es solo una cuestión de dioses, sino es una, o sea, no es una cuestión de dejar el Dios verdadero por otros dioses, no, es dejar el proyecto de la nación, el proyecto de nación justa por el cual salieron de Egipto para establecerse en Canaán, eh, es abandonar eso, es entregarse a la violencia y a la corrupción, ¿no? Eso suena muy familiar en nuestros países, ¿no es cierto? La violencia y la corrupción. Entonces, Elías, en medio de de reinado de Acab y Jezabel, él está llamando a que el pueblo regrese a la ley de Moisés. Y ahora vamos a leer Primera de Reyes 18, del 2 al 4. O sea, que tengan sus Biblias, o sea, que lo lean en la computadora, ¿ya? Primero, Primera Reyes 18, del 2 al 4. De Elías casi no sabemos nada, nada acerca de dónde viene, ¿no? En el caso de José sí lo sabíamos, en el caso de Elías no. Primer Reyes 18, del 2 al 4, dice, ah, así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y era temeroso del Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. ¿Ya? Entonces, en el capítulo anterior está esa historia de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La viuda que no se le acababa el aceite. Entonces era un tiempo de hambruna. Es un tiempo de hambruna y es un tiempo de persecución a los profetas de Yahvé, ¿ya? Entonces es un tiempo muy difícil. Y a continuación vamos a leer el siguiente relato, que es del versículo 20 al 40. Yo lo voy a tener que leer rápido porque, como saben, siempre se nos queda corto el tiempo. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Elías hasta ahí piensa que él está solo. Tráiganos 2 novillos. Bien, pero versículos antes se ha dicho que hay 100 guardados en las cuevas, ¿ya? Pero aquí Elías, él piensa de que está solo. Tráiganos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, se cojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dijeron y los prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía.
Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Grite más fuerte, decía. Seguro que es un dios, pero tal vez está meditando o está ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Entonces, Elías se pone sarcástico, ¿no? Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Estoy leyendo la nueva versión internacional, por si acaso. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Así lo hicieron, y como estaban en ruinas el altar del Señor, él ya lo reparó. Luego escogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a que el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían dos seas de semillas. Colocó la leña, descortezó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenos el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y si lo hicieron, hagan una vez más. Por tercera vez vaciaron los cántaros, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se posaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Dios ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. La Reina Madera dice que fueron degollados, si no me equivoco. Entonces Elías dijo acá, anda a tu casa y come y bebe porque sé que ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un tiempo de persecución, hay 100 profetas escondidos en cuevas, hay otros que ya han sido ejecutados por Acab y Jezabel. Es el poder, el terror del Estado, de la autoridad aplicada contra los oponentes políticos religiosos. Recuerden que en aquel tiempo religión y política iban siempre juntos, ¿no? La separación moderna de religión y política es un invento de la democracia muy reciente, que está en retroceso, la separación. Entonces, justamente el problema de cuando la autoridad se identifica con una religión, el problema es que persigue a las otras religiones, ¿no? Ese es el problema toda la vida. Ya por eso es que la democracia trata de separar política de religión. Entonces, eh, Elías reta Elías reta a la autoridad y reta a sus operadores políticos. Y le dice, ya, el que haga este milagro, ese es el Dios verdadero. Ese es el que tiene el Dios verdadero. La gente que además le gusta el show, dijeron, ya, chévere, que así sea, ¿no? ¿Y quién gana? Elías. Y gana de manera portentosa. A Baal lo estuvieron llamando con gritos y con sangre y no apareció. Y Elías solamente habla una vez con Dios y cae el fuego. Agarran a los 150 profetas de Baal, los degüellan en el río, ¿no? Yo espero que ustedes no hagan eso cuando sean autoridades, ¿no es cierto? Es una historia en otro contexto, en otro mundo. Y entonces Elías se erige como el ganador, Yahvé como el Dios verdadero, y la gente se entusiasma mm, con regresar con Yahvé. No sabemos si, digamos, es un entusiasmo que perdure o es el entusiasmo solamente. Pareciera que conforme viene la historia siguiente, pareciera que fue un entusiasmo que les duró un día. Pero la gente se entusiasmó. Entonces, y Elías está en el mejor momento de su carrera política Elías ha hecho que la gente vea que Yahvé es el Dios verdadero, que Yahvé puede hacer grandes milagros. En el contexto, eso definía quién era Dios, ¿no? Entonces, Elías, no sé, ¿cómo se sentirían ustedes si habrían hecho un milagro así como este? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Cómo se sentirían
si a través de ustedes Dios hubiera hecho un milagro como ese. A ver, en el chat, alegre, feliz, victorioso, respaldado por Dios, alegría, feliz, claro. Y así se sentía, Elías sentía apoteósico. Muy bien. Pero ¿qué sucede en el siguiente capítulo? Muy bien. Eh, ¿Qué sucede en el siguiente capítulo? Capítulo 19. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Entonces regresamos a nuestro PowerPoint. Muy bien, que eran tiempos de violencia total y persecución, como hemos visto. Elías tiene una victoria impresionante y es amenazado de muerte. Jezabel dispone del ejército para perseguirlo, ¿no? Entonces, y una amenaza de muerte siempre produce una situación traumática. En este caso, un ejército entero puede perseguirlo a Elías. En general, la injusticia y la zozobra producen un agotamiento. Elías tiene años luchando contra un poder político religioso que lo está persiguiendo. Elías está luchando contra la injusticia, contra la corrupción, y eso termina, agota. Y en nuestros países, y en el mundo entero, sobre todo América Latina, Europa, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre acerca de enfermedades, acerca del cambio climático. Entonces, y eso explica también una buena parte de las depresiones actuales, ¿no? El sentimiento de incertidumbre, ¿no? Vamos a retomar más adelante ese tema. Entonces, una situación traumática o varias situaciones traumáticas llevan a Elías a la depresión. Y vamos a explicar por qué hablamos de depresión. Eh, Injusticia, zozobra, muerte de colegas, colegas escondidos, es mucha presión para Elías, ¿ya? Y en nuestro continente tenemos muchas historias de ese tipo, situaciones de desapariciones forzadas, homicidios, pueblos que han huido con lo que tenían puesto encima, hijos que buscan el cuerpo de sus padres, padres que buscan el cuerpo de sus hijos, excombatientes con estrés postraumático, desconectados emocionales de familia. En la célula, en la iglesia que iba años atrás, tenía en la mía célula un oficial que había combatido a los terroristas y tenía eh, el hijo de un señor que el ejército había irrumpido en casa de ellos en Ayacucho cuando el hermano que estaba en mi célula era niño. Se lo habían llevado a la fuerza al cuartel y nunca más volvió a aparecer y nunca encontraron el cuerpo. Y tenía a los dos ahí en la célula, ¿ya? También tengo pacientes, policías que han combatido del lado de la fuerza del orden y que tenían estrés postraumático, ¿no? Entonces, creyentes, ¿no? Bueno, o sea, tengo en mente un creyente desconectado, ¿no? O sea, podía jugar fulbito los sábados, podía ir a la iglesia el domingo, pero desconectado totalmente de su esposa y de sus hijos, ¿no? Eso es consecuencia del estrés postraumático, ¿no? Y él despertaba en las noches pues, de pesadillas. Me decía, yo sueño de que nos están disparando, mis amigos están muriendo y yo disparo con mi pistola y mi pistola no funciona, no dispara. Estamos hablando de pesadillas 20 años después de que se terminó el tiempo de violencia política, ¿no? Entonces,
Y estas situaciones no son poco comunes. En realidad, tenemos muchas personas que viven con estrés postraumático desde ese tiempo, ¿no? Y eso ha pasado en muchos países de América Latina, ¿no? Entonces, Elías está cansado, ¿no? Elías está cansado. Vamos a rezar a nuestra historia bíblica, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Muy bien, hasta allí, en eso decirlo nomás, ¿qué síntomas de depresión ven ustedes? Hasta ahí, ¿qué síntomas de depresión ven ustedes? Sí, el PowerPoint que estoy usando ahorita lo he actualizado ahora temprano, entonces en unos minutos seguro van a tener la nueva versión, no se preocupen. Ah, en los primeros versículos del capítulo 19, ¿qué síntomas de depresión identifican? Muy bien, cansancio, soledad, aislamiento, desmotivación, desánimo, pensamientos de un futuro sin esperanza, tristeza, deseos de morir, sentido de la vida, dormir. Muy bien, todos han identificado muy bien los síntomas de depresión, están mejor informados que yo. ¿Qué más puedo decir en el curso si ya ustedes identificaron todos los síntomas? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tengo un público muy bien informado. Entonces, rezamos a mi favor. Síntoma de depresión que vemos en Elías. Elías se aísla de las personas, ¿no? La persona que se deprime tiende a aislarse, ¿no? Am, ¿Recuerdan, han visto la película Forrest Gump? Eh, ¿Quiénes han visto la película Forrest Gump? Cuando se deprime, cuando la novia, bueno, la chica le dice no a Forrest, ¿qué hace Forrest? ¿Se acuerdan? Comienza a correr por el estado, ¿no? Y eso, Diana se ha visto la película, debe ser cinéfila. Ya, Forrest Gump corre por el estado y la gente corre con él, ¿no? Y le dan un sentido a correr. Claro, Forrest Gump entra en crisis y lo que hace es ponerse a correr, ¿no? Y se aísla, ¿no? Entonces, Elías se aísla, deja al criado y se va. Además, mm, Elías se pone muy pesimista, ¿no? ¿El pesimismo qué es? El pesimismo es un filtro cognitivo, es como ponerse unos lentes oscuros, entonces la persona ve todo oscuro, ve todo malo. Pero podríamos decir, pero si Elías acaba de tener pues una victoria gigantesca, apoteósica, que va a pasar a la historia. Sí, pues, pero Elías se asustó, ¿no? Y las personas que les acusan, que los amenazan de muerte, se asustan. Y Elías se asusta. Em, ¿Podemos nosotros asustarnos? Claro que sí, ¿no? Cuando yo enseño este curso, esta historia yo también, así como la primera historia, yo la cuento en 4 semanas. Y aquí, las una veces dicen, a Elías le faltó fe. Mm, No sé si le faltó fe o simplemente pues cualquiera se asustaría en esa circunstancia, ¿no? Y además, ojo que ya está arrastrando de tiempo atrás situaciones traumáticas. Él ha visto morir colegas, profesores, él ha visto a sus colegas escondidos, perseguidos. Entonces, esta amenaza de muerte llega ya
sobre situaciones traumáticas previas, ¿ya? Entonces Elías se pone muy pesimista, ¿ya? Y la persona que se deprime se pone así, se pone muy pesimista. La persona que se deprime ya no ve cosas buenas del pasado. Mira el pasado y el pasado lo ve malo. Mira el futuro lo ve malo. Mira el presente lo ve malo. La persona deprimida no ve nada, nada a su alrededor bueno. ¿Ya? Y Elías intenta suicidarse, ¿ya? Es una pregunta. El suicidio no es de cobardes ni frágiles, es de personas agotadas y desesperadas. Ale, Ale, cuidado con Los, carro. los prejuicios sociales lo hacen más Cuidado difícil. con carro, Ale, tantito, cuidado. Los prejuicios sociales hacen la depresión más difícil, ¿ya? Y los prejuicios contra el suicidio también. Debemos llegar a un momento en que asumamos la depresión como parte de la vida, no como parte de la vida para acostumbrarnos a eso, sino como parte de la vida para decir, bueno, si sientes que te estás deprimiendo, entonces mm, eh, te toca darle solución. Bueno, porque ella se deprime, mm, yo puedo deprimirme, ah, mi pastor puede deprimirse, el profeta Elías se deprimió. Bueno, la vida es así. Y sobre todo en países que viven en zozobra, como los nuestros, ¿ya? Entonces, cualquiera puede deprimirse. Los creyentes no se deprimen. La verdad es que sí, los creyentes se deprimen para muestra y tienen la historia de Elías. En la vida cotidiana de nuestras iglesias, ¿la gente se deprime? ¿Los creyentes se deprimen? Claro que sí. ¿Los pastores se deprimen? Claro que sí. Yo he atendido a pastores con depresión o a pastoras con depresión, ¿ya? Mm, ¿Por qué el creyente, si el creyente se puede enfermar de cáncer, si el creyente se puede enfermar de la próstata, ¿por qué no puede enfermarse de depresión? No, no tendría por qué, ¿ya? Es un prejuicio de nuestras iglesias, la idea de pensar que el creyente no tiene por qué suicidar, no tiene por qué deprimirse. ¿El creyente puede suicidarse? Sí, de hecho, hay diversas historias de suicidio, pueden encontrarlas en internet. Por ejemplo, hace poco hubo, creo que les comenté la clase pasada, un profesor de seminario, un seminario del sur de los Estados Unidos, un seminario muy grande. Durante la pandemia, unos hackers accedieron a una lista de clientes de un servicio de prostitución que da servicio vía internet y el pastor estaba en esa lista. Entonces, viendo él que le iban a botar de la iglesia, despedir el seminario, él prefirió suicidarse. Era un profesor y pastor muy conocido en el sur de los Estados Unidos, ¿ya? Y de esa historia tenemos varias, ¿ya? También en Brasil, bueno, como les dijeron al inicio del curso, yo he sido director de la Escuela de Psicología de la Universidad CELT, de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, cuando funcionó, y bueno, ahí tuve una alumna, pastora de asamblea, y ella me contaba que su mentor, Asamblea de Dios de Brasil, ¿no? Entonces, que en Perú hay Asamblea de Dios de Brasil, y su mentor se tiró del edificio, se suicidó, un pastor adulto, que su hija se había muerto y él no soportó la depresión y se suicidó, ¿ya? Entonces, las ideas suicidas aparecen por etapas. Primero aparece el deseo de desaparecer, luego el deseo de morir, luego los pensamientos acerca de matarse, luego a la averiguación acerca de cómo acabar con su vida sin dolor, luego la planeación y luego la ejecución del intento, ¿ya? Muchas veces no se consume el suicidio, ¿ya? Pero aquí ponemos como última etapa el intento, ¿ya? Elías se va al desierto y es Dios quien lo alimenta a través del ángel y el ave. Entonces, Elías intenta suicidarse, pareciera que sí, ¿no? Y por eso es que él dice, Señor, no soy mejor que mis antepasados, quiero morir, ¿no? Entonces, cuando piensen en depresión y suicidio, piensen cómo estaba Elías. Cuando piensen, un creyente puede deprimirse y puede intentar suicidarse, recuerden la historia de Elías. Eh, Además, Elías se siente totalmente desganado. Elías va al desierto y se echa a dormir, no tiene deseos de nada. Y en la distimia, acuérdense, la distimia es la depresión superficial pero crónica.
La persona aún tiene fuerza para trabajar, para estudiar, criar, pero lo hace en piloto automático. El fin de semana no sale de la casa, deja el deporte, las amistades, todo le pesa mucho. En la depresión mayor, la persona no tiene energías para levantarse de la cama, pero en la distimia sí, ¿ya? Entonces, Elías está en una etapa en la que se siente totalmente desganado, ¿no? Se aísla, desea la muerte, aparentemente se va al desierto. O sea, si Dios no lo alimenta, Elías se moría en el desierto, ¿no? Y ahora vamos a pasar a cómo salir de la depresión, cómo sanar el trauma de la violencia. No solo pensemos en la violencia política de ese tipo, también pensemos en la violencia que producen grupos delincuenciales cuando tienen control de vastas áreas del territorio, ¿no? Y pensemos en la depresión en general, ¿no? Vamos a continuación a ver cómo se sale de la depresión. Acá viene la pregunta, cuando un creyente se deprime o entristece, los no creyentes se burlan, hacen bullying. Yo diría que no, yo diría que no tiene que ver con no creyentes que se burlan del creyente, no, yo diría de personas X que a veces dan malos consejos a personas deprimidas, ¿no? O sea, se deprimen creyentes y no creyentes. A ese deprimido lo apoyan creyentes y no creyentes. Y le dan malos consejos creyentes y no creyentes. No, no tiene que ver nada con la fe. A veces los no creyentes le dicen al deprimido, tienes que salir a bailar, búscate pareja nueva y ya, se acabó. Y los creyentes le dicen, no, lo que tienes que hacer es orar y ayunar y reprender al demonio y todo, y ya se acabó. ¿Ya? Entonces, creyentes y no creyentes son especialistas en combatir la depresión con consejos de la abuelita. ¿Ya? Ahora, am, todas las personas deprimidas necesitan lo mismo. No, hay personas que se deprimen y convertirse, ir a la iglesia, orar y ayunar, los levanta y no necesitan más y se levantan. Hay personas que además de orar y ayunar, necesitan ir al psicólogo y llevar y tener terapia. También ahí obra Dios a través del psicólogo. Hay personas que necesitan medicación, pocas, y también necesitarán medicación y no va a pasar nada malo. Eso vamos a ver al final de esta sesión, ¿ya? Julio dice, hay desconocimiento y le decimos que ore. Sí. Ah, a nivel de iglesia hay temas que trabajamos pastoralmente muy mal. Temas que trabajamos muy mal. Uno de ellos, la pastoral de la sexualidad, lo trabajamos pésimo, muy malo. El pastoral de la familia, de la matrimonio, también trabajamos mal. Ah, los evangélicos hemos sido más eficientes para ayudar a la gente a dejar de tomar, fumar y bailar. Pero contra la violencia doméstica, es un tema que hemos justificado mucho. Y el tema de cómo trabajar la depresión lo hemos trabajado muy superficialmente o muy mal, ¿ya? Como iglesia hay cosas que hemos hecho muy mal, ¿no? Muy bien, pasemos a un momento de preguntas. A ver, 5 minutos de preguntas a mano alzada. ¿Qué tal si el equipo de Samara nos ayuda para quienes quieran hacer preguntas a mano alzada por 5 minutitos, por favor, para luego continuar? Sí, señor, estamos listos. Muy bien. Rocío quiere decir algo. Rocío, te escuchamos. Sí, buenos días, pastor. ¿De qué depende que uno pueda solucionar la depresión, ¿no? Me decía que hay algunos que, por ejemplo, solamente necesitan la oración, otros necesitan ir al psicólogo y otros necesitan ir al psiquiatra para que lo mediquen. ¿De qué dependería que uno salga de la depresión? Ya, muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Sí, yo diría que depende de Muchas gracias. de la personalidad, las circunstancias y la complejidad del trauma, ¿ya? De la personalidad, porque hay personas que son más optimistas de por sí, hay personas que están más conectadas a la vida, es gente que hace vida social, es gente que tiene una espiritualidad positiva, centrada en el entusiasmo de Dios por la vida. Entonces, ahí hay fortaleza personal.
Depende también del ambiente, porque hay familias que son optimistas y Ujú. respaldan a la persona que se deprime, y hay familias que son pesimistas, sobreexigentes y que castigan al que se deprime. Y también hay familias, hay iglesias que ayudan al que se deprime y hay iglesias que castigan al que se deprime, Mm. ¿no? Entonces, dependiendo del ambiente. Y también depende de la situación traumática, porque no es lo mismo que le deje la enamorada que conoció hace un mes, ya que fallezca su esposo y todos sus hijos en un accidente automovilístico, Mm. o que tenga que huir de una situación de persecución armada en la ciudad donde está y quedó atrapada entre dos bandos que se disparan y tienen que huir con lo que tienen puesto. Y entonces esa situación es muy dura, a diferencia de alguien que afronta, que le dejó la enamorada que conoció hace un mes. Entonces, la interacción de esas tres variables hace que haya personas que afrontan mejor, personas que afrontan peor, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere decirnos Anita? Buenos días. ¿Cómo ayudarle, por ejemplo, a una hermana, madre de familia que ha sido dejada por su esposo y ahora el esposo nuevamente se llevó a los hijos y ella de cuando en cuando recae en una depresión, pero hasta quererse morir y como que la vida no sirve de nada, ¿no? Es una persona, es una cristiana de muchos años que tiene más o menos 43 años, pero como que ella un tiempo está bien en el Señor espiritualmente, va a la iglesia consagrada, pero llega otro tiempo donde que ella recae hasta que no se levanta de la cama. Entonces, cómo darle ese soporte y cómo ayudarla, ¿no? Inclusive cuando uno se le quiere decir algo, lo que ella te dice es, tú hablas por teoría, pero mi experiencia tú no lo has vivido, entonces tú no puedes saber mi dolor, lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo ayuda a esa persona aparte de decirle, órale la Biblia, asiste a la iglesia? O sea, ¿qué más hay que dar? Ya, muy bien. Tu pregunta, Anita, la vamos a ir respondiendo en la siguiente parte de esta clase, y por el chat me vas haciendo recordar. Si me olvido de responder tu pregunta, por el chat me haces recordar. Hermano Mauricio, no se olvide de la hermana que le comenté el caso. ¿Ya? Gracias, Anita. Marta Fonseca. Gracias, profe, muy amable. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto. Gracias. Mi pregunta es, ¿la depresión tiene alguna relación con un desbalance químico del cerebro, electroquímico? ¿Falta de litio, falta de otros minerales o neurotransmisores que no estén funcionando? Gracias, Marta. Sí, como el ser humano es una unidad, am, eh, se explica la depresión porque pensamientos pesimistas de manera recurrente, sensación de aislamiento social, vida sedentaria, mala alimentación, produce una alteración en los neurotransmisores ligados al bienestar. Ahorita inclusive esa hipótesis está en revisión, ¿ya? Pero hasta hace poco es lo que se ha creído de manera consensual, ¿ya? De que ese pesimismo, sedentarismo, mala alimentación y aislamiento produce un cambio, una reducción en la producción de neurotransmisores de bienestar, como la serotonina, y eso produce la depresión. Entonces, es todo junto, ¿no? El litio fue algo que la depresión alrededor de la reducción del litio es algo que sobre todo se creyó en los 90. Como que esa explicación ha ido pasando a un segundo plano, ¿ya? E inclusive ahora la explicación de la producción de neurotransmisores también como que está en discusión. Estamos en un momento de discusión acerca de cuáles son los componentes fisiológicos de la depresión. Pero de que el ser humano es una unidad, ¿ya? O sea, la depresión no es psicológica, la depresión es de la persona.
Muy bien, Elida Aide. ¿Qué nos quiere decir Elida Aide? ¿Pueden abrirle el micrófono, por favor, a Elida Aide? Ya está habilitado, pastor. Muy bien, Elida, te escuchamos. Mi pregunta, profesor, hermano profesor, mi pregunta es, no sé si puedo decir lo que yo he pasado. Ajá. Unos días atrás, pues, de pronto yo me empecé así a sentir como triste y yo no entendía por qué. Y solo quería como estar aislada, sola, o aún acompañada. Yo me sentía así como triste, como nerviosa a la par de la persona. Incluso un día domingo fui a la iglesia y estando en la iglesia de pronto me empecé a sentir así muy triste, triste y solo quería como salir de ahí, como si no fuera yo. Y de pronto aquí en casa, pues, haciendo mis quehaceres y de pronto solo quiero ponerme a llorar, pero ni yo entendía por qué. Pero gracias a Dios, pues ahorita ya es poco lo que, lo que siento, ¿verdad? Pero en ese momento fue muy duro porque ni yo entendía qué era lo que estaba pasando. Y eso era lo que quería yo preguntar. Gracias, Elida. Y dime, en ese momento, ¿tú tuviste el apoyo de tu familia, de la iglesia, de psicólogo, de alguno de ellos? Mm, no, no, ninguna, porque en mi iglesia me da pena decirlo porque siempre en los temas que se tocaban, pues siempre se dice que nosotros los cristianos, pues no como que no debemos pasar por esas cosas. Sí, y mi familia, pues, no, sí. Lo ¿Y tu único que familia por qué no? sí, porque no sé, no sé, le digo yo, pero sí, yo le conté a mi hija y ella sí me dijo, bueno, mamá, usted, preocúpese por usted, me dijo ella, salga, haga ejercicio, pero de ahí, pues, nada más le digo yo, sí, y y así está, pero gracias a Dios, porque en el momento en que yo me sentía muy, como ya no quería yo salir ya no quería yo ir a la iglesia, pues gracias a Dios, Dios envió a dos hermanas para mí porque de pronto vinieron dos hermanas a visitarme, entonces yo les conté que miren, yo me siento así y quisiera que oren por mí y pues esas dos hermanas me dieron palabra y eso me ayudó bastante en ese momento. Ya, qué bueno. Gracias, Elida. Vamos a revisar a continuación en esta clase qué otras cosas te pueden ayudar. Gracias. Muy bien, ahora escuchamos a Anita Eugenia. Así cortito, Anita, para retomar nuestra clase y después Diana, así también cortito. Muy bien, Anita, cortito, te escuchamos. Ya, Pastor, lo que yo quería decir que a veces cuando tenemos problemas las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? En la época de la menopausia nos da este tipo de Ah, sí. depresiones, ¿no? Entonces es una etapa que las mujeres pasamos por esto. Y si en esa etapa nosotros tenemos problemas en el hogar con el esposo o con los hijos, esto se acentúa mucho más, ¿no? Pero ahí es donde necesitamos el soporte de la familia, de la iglesia, quien pueda entender nuestra naturaleza como mujer, ¿no? Eso pasa. Gracias, Anita, por mencionarlo. Sí, justamente hace un mes en la reunión de matrimonios hablamos sobre la menopausia. No es un tema común en la iglesia, es un tema bastante ignorado en la iglesia, pero sí, la depresión es una de las características que acompaña la menopausia. Y la menopausia es otro tema desconocido en la comunidad, poco trabajado en los medios de comunicación y en la iglesia totalmente ignorado. Pero tenemos que construir una pastoral de la menopausia, ¿ya? Porque
sufre la mujer, sufre toda la familia, y es algo que es un sufrimiento que se puede aminorar, ¿ya? Pero tenemos que ver, pues, el Evangelio no solamente como algo celestial, tenemos que ver el Evangelio como algo terrenal. La salvación comienza el hoy, comienza hoy, no comienza cuando estemos en el cielo, ¿no? Es un problema de nuestra concepción espiritualista del Evangelio, ¿no? Muy bien, Diana, así cortito, te escuchamos. Gracias, profesor. Mire, yo tengo he visto con mi esposo, porque este tema de la psiquiatría nos ha inquietado mucho a raíz de alguna situación familiar especialmente, y hemos visto un video en especial, tengo en la cabeza, que habla sobre como el engaño que ha sido la psiquiatría y sobre todo los medicamentos que se usan. Ujú, ujú. Básicamente, yo sí he querido como profundizar en el tema, pero no he tenido como quien me explique. Yo quiero saber, ahora estaba mirando al principio de la clase, que nosotros podemos en foros subir links. Y yo quisiera saber si le podría compartir el link para en algún momento con el profesor discutir acerca del tema, porque yo incluso, uniéndome a lo que decía mi compañerita antes, hace poco cuando tuve a mi bebé viví un episodio que yo creo que era de depresión, que estuve varios Ujú, días muy mal en el posparto, ujú. después del parto, o más bien fue cesárea. Y yo sí puedo decir o describir que era una tristeza que era terrible, o sea, yo no la podía controlar, yo lloraba, yo gritaba, lloraba, yo decía, Señor, pero ¿qué es esto? Pero ayúdame. Pasaban muchas cosas y realmente lo único que me ayudó fue llorar, 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 llorar y la compañía y la ayuda de mi esposo. Pero me preocupa un poco o quisiera saber cómo manejar el tema porque también tú tienes a menudo, por ejemplo, tus amigos, tu hija, tu mamá, tu papá que te dicen, quiero ir al psiquiatra y uno dice, psiquiatra, medicamento, no, me preocupa, es como eso. Ya, gracias Anita por mencionarlo. Sí, hay un documental de la Deutsche Welle, lo pueden encontrar como Depresión. Deutsche Welle, este canal alemán, tiene video en su canal en YouTube sobre depresión y fármacos. Y ahí hay una actualización acerca de las investigaciones sobre el efecto o la efectividad de los fármacos. Entonces, hay mucha discusión justamente en la actualidad sobre el tema, ¿ya? Entonces, ahora, las personas que necesitan apoyo farmacológico son poquitas, son pocas, ¿ya? Entonces, la persona puede salir de su depresión, la mayoría puede salir sin fármacos. Sí, yo creo que sí, ¿ya? Yo envío al psiquiatra a pocas personas, pero cuando toca ir, no hay que tenerle temor, ¿ya? O sea, yo pienso que cuando toca ir, o sea, si yo los derivo a psiquiatra, no hay que tenerle temor a la medicación se toma por un tiempo muy corto, ¿ya? Pero bueno, sí, ponme en el foro el link que me comentas. Muy bien, entonces regresamos a nuestro PowerPoint. Me quedan 35 minutos, entonces rapidito voy. ¿Cómo sanar, cómo salir de la depresión? Cómo lo hace Elías? ¿Ya? Regresamos a nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor se pasó y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto.
Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Muy bien, en un texto muy cortito se ve la respuesta que tiene Dios para sanar a Elías. Muy bien, ustedes que ven, a ver, escriban en el chat. Escriban en el chat. En este relato, ¿qué es lo que ven? Dios, ¿qué hace? Elías llega deprimido, parece que intentó suicidarse. ¿Qué hace Dios para sacarlo de la presión? Descansar, muy bien, Julio, descansar, recuperar labores, alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varias cosas en ese pequeño relato, hay varias cosas. Dios lo sustenta con alimento, ¿no es cierto? Escucha su queja, Dios lo escucha, muy bien, Dios escucha su queja, muy bien. ¿Y qué le dice Dios? No, mira, tú eres el profeta, tú eres creyente, tú no puedes sentir depresión. ¿Dios le dice eso? Dios le dice a Elías, tú no puedes sentir depresión porque eres un creyente. ¿Así le dice? Dios le da fortaleza y anima a Elías, le da apoyo emocional. ¿Le da apoyo emocional en qué sentido? Le dice, Elías, tranquilo, ya pasó el mal momento, algo así, no exactamente, ¿no? Le impulsa a tomar acciones, muy bien, como dice Fernando. Le habla, muy bien. Entonces ahora vamos a ver mi Power. ¿Quién necesita la persona con depresión? Necesita comer y descansar bien. ¿Ya? Si la persona tiene insomnio, no está... Y si tiene insomnio y perdió el apetito, necesita comer bien y necesita dormir bien. Ese dormir bien, a veces la persona necesita la medicación para dormir bien. ¿Ya? Si yo veo que la persona está durmiendo mal, si yo veo que la persona está durmiendo mal de manera crónica, porque está muy ansioso, porque depresión viene con un componente de ansiedad, son un solo paquete. ¿Ya? Si yo veo que la persona está durmiendo muy mal, yo le pido que vaya al psiquiatra. Como digo, pocas veces le pido a alguien que vaya al psiquiatra, pero si yo veo que está descansando mal crónicamente y no encuentra cómo descansar, porque no hace una semana no duerme, hace 15 días no duerme en las noches, duerme en el día un par de horas, yo le pido que vaya al psiquiatra para que le dé un ansiolítico antidepresivo y duerma. ¿Cuánto tiempo? Eso depende del psiquiatra. Yo no soy psiquiatra, yo soy el psicoterapeuta. ¿Ya? No psicólogo en general. Psicólogo en general es una cosa amplia, no. Soy psicoterapeuta en particular. ¿Qué es psicoterapeuta? Es un psicólogo que ha hecho una especialidad o más de una especialidad en psicoterapia. ¿Ya? Psicoterapeuta y psicólogo no es lo mismo, por si acaso. El psicólogo es el que egresó de pregrado en la universidad y psicoterapeuta es el que tiene una maestría o un doctorado en psicoterapia o al menos una especialidad de un par de años en una psicoterapia. En realidad, el psicoterapeuta necesita más de una especialidad. Yo tengo dos completas, una maestría, una especialidad de 2 años, y ahorita estoy haciendo una especialidad de 1 año y medio. ¿Ya? El egresado de la universidad, que no tiene ninguna especialidad, no tiene una especialidad de solo una, de 3 meses, ese no es psicoterapeuta. ¿Ya? Ahí tengan cuidado no dejarse sorprender. Lamentablemente en el Perú eso no está normado. En otros países como Canadá, por ejemplo, o todo el norte, el psicoterapeuta es alguien que tiene un doctorado o al menos una maestría. ¿Ya?
Pero bueno, eso es algo que tiene que ordenarse en América Latina y espero que pronto. Entonces la persona necesita comer y descansar. Si no puede descansar porque tiene 2 semanas sin dormir, hay que ir al psiquiatra, ¿ya? Eh, También se puede reemplazar la medicación si no hay intento, cuando hay ideas suicidas o preparación suicida, yo también le pido que vaya al hospital a medicarse. Si lo que pasa es que no está durmiendo hace 2 semanas porque está muy ansioso y la persona dice, no, yo no quiero medicarme, entonces yo recomiendo que se tome unas hierbas relajantes. En el Perú le llaman valeriana. En el Perú uno va al mercadito popular y le dice a la señora que vende las hierbas, señora, no puedo dormir hace 2 semanas, ¿qué me puede dar? Y la señora, la hierbera, le va a hacer un atadito de valeriana con manzanilla y otras hierbas más. Si eso le funciona, bien, no hay problema. Si le funciona la hierba, chévere. ¿Ya? La mayoría que le funciona, muchos pacientes me dicen, doctor, bueno, pues me dicen, doctor, dígame, ¿yo me voy a sanar? ¿Usted ha tenido pacientes como yo que se han sanado? Y le digo, sí, claro, normal, no, te vas a sanar, no hay problema. La siguiente semana regresan en mucho mejor semblante. Y yo le digo, ¿qué has hecho? Que estás en mucho mejor semblante. Me dice, no, es que usted me dijo que me voy a sanar, ya me siento mejor. ¿Ya? Me preguntaron, ¿me voy a sanar? Y dije que sí, claro. Y la siguiente semana regresa con otra actitud. Comenzó a dormir mejor y comenzó a sentirse mejor. No se solucionaron todos sus problemas, pero lo básico sí. O sea, la emoción para la segunda sesión es mucho mejor. En todos los pacientes no. Yo diría que en la mitad. La mitad regresa con mucho mejor semblante en la segunda sesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las creencias, ¿ya? Con las creencias y con la atribución de autoridad al psicoterapeuta. El psicoterapeuta dijo que se va a sanar, eso lo relaja una barbaridad. Muy bien. ¿Qué más necesita la persona con depresión? Necesita cambiar sus creencias irracionales. Las creencias irracionales son un tipo de pensamientos que nos conducen a una interpretación deformada de la realidad, llevándonos a conclusiones arbitrarias, subjetivas e irracionales, que en muchos casos poco o nada tienen que ver con lo que está ocurriendo. Eso, entre comillas, no es texto mío, es una cita. ¿Ya? Por eso está la comilla al inicio, me voy a poner la comilla al final. No, no me demanden por esto, por favor. No me demanden porque no puse la comilla al final. Está al inicio, me la voy a poner al final. En cambio, las creencias saludables son un lugar intermedio entre la racionalidad y el optimismo. Las creencias saludables son serenidad, confianza en sí mismo, en el futuro, en las personas. El optimismo no es este optimismo no es un optimismo ingenuo, sino que implica flexibilidad. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las creencias racionales de Elías? De que él no es nadie, que no vale nada, que por más que se esfuerce nada va a cambiar. ¿Ya? ¿Cuáles son las creencias racionales nuestras habituales? Que yo no valgo, nadie me ama, nadie me va a amar, y por más que me esfuerce nada va a cambiar. Las creencias racionales siguen siendo las mismas. ¿Ya? Entonces, esas creencias hay que cambiarlas porque son saludables. Yo sí valgo, eh, sí hay un futuro. Ahora, en algunas circunstancias es más difícil cambiar esas creencias porque la persona es muy pesimista, porque viene de un lugar muy pesimista, o porque está en una situación realmente muy mala. Está cruzando el Golfo de Darién, ve personas morir a su lado, está yendo de Centroamérica para entrar a Estados Unidos y está viendo morir a la gente que está a su lado. Entonces, en ese contexto es difícil mantener el optimismo, ¿ya? Para una persona que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, también es difícil mantener el optimismo. Para un niño que está siendo abusado sexualmente por alguien, también es difícil mantener el optimismo, ¿ya? Pero para eso estamos nosotros, para ayudar, ¿no? Para eso está la iglesia, para ayudar. Muy bien, siguiente, vivir en el aquí y el ahora. ¿Qué implica eso? Elías, cuando se queja ante Dios, se está quejando del pasado. Elías dice, me persiguen, nos han matado. Claro, en realidad, Elías evita decir de que abandonó todo. ¿Ya? Elías evita decir que se asustó y abandonó todo. En lo mejor de su carrera eso él no lo menciona. De repente porque se siente realmente avergonzado, ¿ya? Pero Dios lo trae al aquí y el ahora. O sea, Dios le da tareas. O sea, Elías se queja una vez, Elías se queja 2 veces con el mismo discurso. Dios no le dice, y aquí es importante ver de que Dios no le dice, te faltó fe, tienes que ponerte a orar y ayunar,
No le dice nada de eso. Lo que Dios le dice es, Dios lo pone a trabajar. Dios le devuelve las tareas. Dios ignora sus quejas. Dios no se pelea con Elías, ni siquiera le llama la atención, porque abandonó el ministerio y abandonó a la gente. No. Lo que Dios le dice, está implícito que el respaldo de Dios. O sea, es como que Dios le dice, mira Elías, ¿la fregaste? Sí, la fregaste. ¿Abandonaste todo? Sí, abandonaste todo. ¿Te asustaste? Sí, te asustaste mucho. Ah, Pero bueno, ya pasó, ya pasó. Y ahora toca ponerse a trabajar de nuevo. ¿Ya? Anda, unge a tal, de rey de acá, unge al rey de allá, muy bien, unge a quien te va a reemplazar en el ministerio más adelante, y ya está, nos ponemos a chambear y regresa por donde viniste y hay mucho que hacer. Elías se habrá sorprendido. Elías como que llegó quejándose, mira, yo estoy solo, mira, nadie me quiere, mira, me voy a morir en cualquier momento, y evita decir que él también abandonó todo. Mm, Y Dios ignora sus quejas, no se pone a discutir con Elías y le dice, bueno, lo pasado, pasado. ¿No? Lo pasado, pasado. No, hay muchas cosas que hacer, yo confío en ti como siempre. ¿No? Dios le dice, implícitamente, yo confío en ti como he confiado siempre. Mm, Te perdono y ahora, de nuevo, hay cosas que hacer, así que a ponerse en movimiento. ¿No? Eso es lo que le dice Dios. Entonces, Diana dice, es posible que la depresión venga después de varios días sin poder dormir. De repente la depresión puede venir por mucho tiempo sin dormir, pero también no dormir puede ser un síntoma de la depresión. ¿Ya? Am, no se afanen por buscar causas. ¿Ya? En realidad, en psicoterapia, pues no es un enfoque sistémico, no se necesitan causas. ¿Ya? Lo importante es cambiar el día de hoy. Dios con Elías no busca causas. Lo que busca es cambiar su día de hoy. Y la persona deprimida necesita cambiar su día de hoy. No necesita encontrar causas, necesita cambiar el día de hoy. ¿No? Muy bien, regresamos al Power. Me quedan 20 minutitos, 20 minutitos. Vivir en el aquí y la ahora. Muy bien. Su abandono del ministerio fue hace poco, pero es el pasado. Su huida fue hace de repente una semana, sí, pero es el pasado. Ahora hay que encontrarnos el día de hoy. Hay personas que eso les cuesta mucho, ¿ya? Porque dicen, no, por ejemplo, yo tenía paciente, una señora de unos 68 años, que llegó al consultorio llorando dramáticamente. Sí, mi esposo me ha sido infiel, y su esposo le había traído al consultorio, estaba afuera en la sala esperando. Y yo pensaba, bueno, la infidelidad pues habrá sido hace un mes, algo así, porque la señora lloraba ah, dramáticamente. Y yo me pregunto, señora, ¿y cuándo ha sido la infidelidad? ¿Y saben hace cuánto tiempo había sido? Había sido hace 30 años. Pero la señora lloraba como que hubiera sido hace un mes. Ya. La señora no vivía en el aquí y el ahora. La señora vivía hace 30 años. Su mente se quedó hace 30 años. Y vivía deprimida por algo que había pasado hace 30 años. ¿Ya? Dios lo invita a Elías, en cambio, a vivir en el aquí y el ahora. Solo en el día de hoy, solo en el aquí. Y esa radicalidad del aquí y el ahora es algo que nos cuesta, a algunas personas les cuesta más, a quienes les cuesta soltar el pasado, a quienes les cuesta perdonar. ah, Son personas que tienden a deprimirse porque no sueltan el pasado. No, hay que soltar el pasado, hay que vivir las bondades del hoy. Sean muchas, sean pocas, hay que vivir las bondades del día de hoy. Y la iglesia está para eso, la iglesia está para ofrecer y construir para las personas las bondades del día de hoy, sobre todo para personas que no tienen familia o tienen familia malas. La iglesia es su familia. Como yo les conté que fue para mí cuando yo me convertí a los 13 años. ¿Qué más necesita una enfermedad? Necesita ver el panorama amplio de la vida. ¿Por qué Elías se va al monte Oreb? ¿Qué es el monte Oreb? Miran, el monte Oreb es el monte Sinaí. Ya, no exactamente. Son dos tradiciones distintas. La tradición que cuenta acerca del monte Sinaí y la tradición que cuenta acerca del monte Oreb.
Quienes quieran saber más del asunto, recuerden, lleven el diploma de Antiguo Testamento de Sociedad Bíblica. Tema muy interesante. ¿Ya? Pero entonces, Elías se va al monte Oreb. ¿Por qué no se va a otro monte? ¿Dios vive en un lugar? No, no vive en un lugar. Pero ¿por qué se va allí? ¿Por qué el relato dice que va allí? Porque allí Dios recibe el proyecto de nación. Es decir, el monte Oreb ir al monte Oreb es el momento de recuperar, de recordar el propósito de la nación, el plan de la nación, los valores de la nación, el entusiasmo con que se empezó este proyecto político, económico, religioso, de construir una nación justa, donde según Levítico no habrá pobres. ¿Ya? Entonces, Elías va al monte Oreb y con eso Elías es invitado a dejar de prestar atención a su depresión y a sus problemas en particular y verse como parte de la historia y recuperar el origen y recordar que hay un proceso en la historia donde él es una pieza de siglos. Entonces, porque la persona deprimida necesita dejar de mirarse el ombligo. La persona que se deprime se está mirando el ombligo, está pensando mucho en sus problemas del momento. Y Elías, cuando va a Oreb, entonces sale de mirarse el ombligo y, y ve el panorama más amplio de la vida. ¿Qué necesita la persona deprimida? La persona deprimida necesita pensar más allá de sí, más allá de que se quedó sin esposo, que de repente se quedó sin los hijos. Necesita ver más allá. Ahora, claro, la persona deprimida no ve más allá. ¿Ya? De verdad, la persona deprimida no ve más allá. No ve más allá de lo que perdió. Y claro, sí cuesta ver más allá de lo que perdió, pero para recuperarse necesita ver más allá. Yo conocí a una señora que trabajaba con personas viviendo con TBC y ella me comentó de que su bebé falleció por una mala praxis médica, falleció en sus brazos de ella. Su esposo no aguantó la depresión y se disparó y se mató. Pero ella encontró en ayudar a personas con TBC un motivo para vivir. También conocí a la presidenta o expresidenta de la Asociación Peruana de Mujeres que viven con VIH, la conocí hace unos 8 años atrás, algo así, y a ella le contagió su esposo, su esposo la contagió de VIH y en ese momento se había enterado que le habían contagiado de cáncer al útero también. Entonces, y ella había encontrado sentido en su vida, su esposo ya había fallecido, y ella encontró sentido en su vida ayudando a otras mujeres a salir adelante, otras mujeres que viven con VIH. Entonces, las personas pueden ver un panorama más amplio de sus problemas cuando ayudan a otros, ¿ya? Cuando ayudan a otros, desinteresadamente. Es algo que cuesta, sí, es algo que cuesta. En el Perú no hay costumbre de hacer voluntariados en organizaciones de ayuda a otros, pero la persona deprimida necesita ver más allá de su nariz. ¿Ya? Es algo que le cuesta, pero es algo que hay que hacer. Retomar la vida. La persona deprimida pierde el interés por la vida social, entonces, pero hay que retomar la vida social, o sea, hay que retomar las amistades. La persona deprimida habitualmente me dice, pero yo ya no tengo amigos porque ya yo no llamo a nadie hace un año. Ya, pues, me llamará a alguien ahora. Me dice, no, pero ¿y si no me responden? Si no te responden, llamarás a otro. Y me dicen, ay, que para usted es fácil, porque como usted no está en mi problema, sí, pues, pero lo importante no es que yo esté o no deprimido, lo importante es que si la persona quiere sentirse mejor, tiene que retomar su vida social. Si no la tiene porque la perdió hace 2 años, bueno, la recuperará haciendo llamadas telefónicas. Y poco a poco se citará vía online con videollamada y luego se citará de manera presencial, ¿no? Entonces se irá recuperando la vida social de a pocos, pero la vida social hay que recuperarla. Y Elías, con su trabajo, recupera su vida social. Retomar las actividades placenteras y de logro.
Entonces Dios lo pone en movimiento y le da tareas de trabajo. Es decir, tareas de trabajo importantes para Elías. Y la persona que está deprimida necesita retomar las actividades que le hacen sentir bien. El deporte, el movimiento, algo que le interese. Cultivar plantas, defender la naturaleza, servir en la iglesia, recuperar la alegría del movimiento. Dios lo pone a caminar a Elías, ¿no? Obtener justicia. Cuando la persona entró en depresión por una situación de amenaza de muerte, por corrupción, por injusticia, la persona necesita también obtener justicia para sentirse mejor, aunque esa justicia tarde. Y se puede obtener apoyo de diversas instituciones para obtener justicia. Por último, algunos necesitan apoyo farmacológico, es lo menos común, pero algunos necesitan. Y algunos no quieren medicación, pero tienen la opción de tomar hierbas, flores de Bach, perfumes relajantes. Entonces, quien no quiera medicinas puede optar por otras opciones naturales. Cuando llegan pacientes al consultorio con ideas o intentos suicidas, yo sí les pongo como condición que tienen que ir a medicarse antes de comenzar la terapia, ¿ya? Eso es por una salvaguarda legal para mi consultorio, ¿ya? Muy bien, entonces me quedan 10 minutitos. Habían preguntado por la situación de una señora que está deprimida. Si la persona deprimida tiene que poner su parte y realizar alguna actividad de interés, sí, tiene que poner su parte, ¿ya? Normalmente la persona deprimida me dice, sí, Mauricio, yo voy a hacer todo lo que tú me digas cuando me sienta mejor. Pero no, es al revés. Primero hace el deporte, primero sale a hacer vida social y después se siente mejor. No es que cuando me sienta mejor voy a hacer deporte, no, es al revés. Hago deporte y después me siento mejor, ¿ya? Eso implica un doble esfuerzo de la persona, sí, pero no hay otro camino, ¿ya? De repente, llamando a las amistades para que le pasen a recoger y irse al gimnasio, de repente acompañada o acompañado se sienta mejor, más animado, más motivado, entonces hay que apelar a los amigos. Si la persona se aisló y ha pasado mucho tiempo aislada, de repente no quiere llamar a los amigos, pero bueno, entonces puede comenzar a correr alrededor de su cuadra, un par de vueltas a la cuadra, ya, suficiente. No tienen que ser cambios radicales. Vamos de menos a más. No importa si sea una vuelta a la cuadra, ¿ya? Y literal, yo tenía paciente que solo podía dar una vuelta a la cuadra y con esfuerzo. Ya, comenzamos con una vuelta a la cuadra, no hay problema. Nos habían preguntado qué se puede hacer por esta señora de 43 años que se ha separado, se han llevado a sus hijos, ¿ya? Que tiene depresión por momentos y después es como una ciclotimia, es decir, hace ciclos de depresión, ¿ya? En primer lugar, hay que tener en cuenta de que si hay un componente legal, hay que aplicar el componente legal. Es decir, si hay que poner una denuncia, porque si han secuestrado a sus hijos, entonces hay que ir, en el caso del Perú, al Centro de Emergencia Mujer o a la Fiscalía de Familia para asesorarse cuál es el proceso legal que hay que seguir. No todo se arregla con oración o con psicoterapia. Cuando hay de por medio componentes legales, hay que ir a la autoridad y pedir a la autoridad que nos asesore cómo proceder, ¿no? Para obtener justicia, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de justicia aquí mismo en la lámina 16. Eso también ayuda a salir de la depresión. Ahora, la persona tiene que querer sentirse mejor. Si la persona no quiere sentirse mejor, no hay nada que podamos hacer, ¿no? ¿Hay personas que no quieren sentirse mejor? Sí, claro, ¿no? Yo diría depende que muchas, ¿no? Por ejemplo, esta señora que nos ha contado su caso, ¿no? Le ha dicho a su amiga de que tú no sabes cómo me siento, ¿no? Puede ser que la amiga le esté diciendo tienes que orar, ayunar, te vas a sentir mejor, pero como hemos visto en esta clase, para algunas personas orar y ayunar puede ser que no sea suficiente, ¿ya? O de repente esta señora no quiere sentirse mejor porque, por ejemplo, puede suponer que debe castigarse a sí misma. Quien supone que debe castigarse por algún motivo,
no quiere sentirse mejor, por lo tanto no recibe ayuda de ayuno, oración, ni terapeuta, ni medicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque supone que debe castigarse. Se le puede decir, dime, ¿por qué quieres castigarte? ¿Por qué supones que debes castigarte? De repente la persona se molesta, de repente dice, no, sí, porque yo dejé que se llevaran a mis hijos, por lo tanto, yo soy una mala madre, por lo tanto, Dios me está castigando. Mm, Y en ese caso, de repente, no hay nada que hacer por esa persona, ¿no? Pues no se olviden que no hay forma de meternos en la cabeza de las personas, ¿no? No hay forma de meternos en la cabeza de las personas, eso no existe, ¿no? ¿Qué se puede hacer por una persona que no quiere ser ayudada? Orar por la persona, mantener la amistad con la persona. Y cuando la persona hable como que merece castigo, hay que dar el mensaje concreto. Mira, tú no mereces castigo. Dios ya te perdonó. Si por algo malo, Dios ya te perdonó. Tú eres la que no te perdonas. Mm, Lo que tú necesitas es perdonarte a ti misma porque Dios ya te perdonó. La persona puede decir, bueno, sí, o puede decir, no, 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 tú me hablas así porque tú no pasas lo que yo paso. Bueno, en ese caso, nadie le puede ayudar porque el terapeuta de repente no ha pasado por ese tipo de depresión o no ha pasado por depresión. Por lo tanto, nadie le puede ayudar. Entonces, hay que mantener con esas personas la amistad en la medida de lo que la persona lo acepte. Más no se puede hacer. Muy bien. Comentarios, preguntas, observaciones. Tenemos 5 minutitos. 4 minutos con 52 segundos. ¿Ya? Entonces, a ver si el equipo nos ayuda para las personas que quieren hacer preguntas a mano alzada. Sí, señor, estamos pendientes. ¿Quién quiere hacer pregunta a mano alzada para terminar nuestro curso en 4 minutos con 30 segundos? Muy buenos días. Buenos días, Heraldo. Sí, hermano, muy buenos días. Tengo una pregunta que siempre hemos, bueno, la hemos tenido y pues justo por ahí me hacía la pregunta, Elías sufrió depresión, ¿cierto? Tu pregunta es si Elías sufrió depresión. Ajá, porque algunos debaten, por ejemplo, incluso han escrito algunos libros y que han dicho que no sufrió depresión y que fue otro tipo de, tal vez de enfermedad que sufrió, pero no netamente depresión. ¿Ya? Bueno, la cuestión es comparar lo que dice el relato con los síntomas de depresión según el CIE o según el DSM-5, que son, digamos, los documentos acerca de que nos guían sobre trastornos de salud mental. Y siempre es una especulación, ¿no? Siempre es una especulación. ¿Cómo será exactamente? Cuando estemos en el cielo, solamente saldremos de esa duda. Mientras tanto, lo que podemos hacer es especular. Hemos hecho aquí una especulación para la edificación del grupo, ¿no? ¿No? Y en todo caso, para quienes dicen que no ha sido depresión, sería cuestión de ver cuáles son los argumentos y en el fondo qué es lo que defienden. Si dicen que Elías, por ejemplo, no tuvo ningún trastorno, no tuvo ningún sufrimiento porque él era un hijo de Dios, un héroe de la fe, bueno, eso no es argumento, ¿no? Los héroes de la fe, pues, tuvieron serios problemas también, como hemos visto la semana pasada, esta semana, y vamos a seguir viendo, ¿no? Muchas Sí, gracias, hermano. de nada. A ver, nos escriben aquí. La depresión se puede dar más de 2 veces en una persona. La depresión se puede dar muchas veces. ¿Ya? Hay que tratar de que no haya recaídas y para que cuando una persona tiene recaídas tiene que ir al terapeuta. ¿Ya? Si la persona tiene recaídas, tiene que ir al terapeuta porque significa que su problema eh, no es un problema de una tristeza pasajera. ¿Ya? Si en este tiempo se consideraba angustia y ansiedad. De repente en ese tiempo se consideraba angustia. Claro, el término depresión es un término muy reciente, muy moderno, ¿no? Estamos aplicando un término actual a una experiencia humana
digamos, de siempre, toda la vida, ¿no? Ahora, ¿dónde ir al psicólogo? A veces la gente dice, no, yo no quiero ir al psicólogo del Estado porque no es creyente, quiero un psicólogo cristiano. Pero el psicólogo cristiano siempre va a ser un psicólogo de consultorio privado, ¿ya? Por lo tanto, va a tener un costo y de repente un costo alto. Yo siempre animo que la persona que necesita psicólogo, que vaya al psicólogo de servicio público, no hay problema. La estrategia del psicólogo privado va a ser la misma que el del psicólogo cristiano, va a ser la misma que el psicólogo no creyente, va a ser la misma, ¿no? Solamente que el psicólogo creyente le va a hablar de la Biblia, sí, pero cuando usted va al neurólogo, no quiere el neurólogo cristiano. Cuando va al cardiólogo, usted no busca cardiólogo cristiano. Entonces, si el psicólogo no hace clic con usted, se busca otro psicólogo, no hay problema. Hay psicólogos que son más empáticos y psicólogos que son menos empáticos, como en cualquier profesión. Todo psicólogo debería ser empático, pero bueno, lamentablemente no todos lo son, ¿no? Orania, te escuchamos. Buenos días. Gracias, profesor, por este tema muy importante para uno. Y la verdad es que lo que decía Heraldo ahorita, que muchos debatían pues de que lo que le estaba sucediendo a Elías no era una depresión como tal. Pero porque muchas veces como cristianos nos enfrascamos en que el cristiano no le puede dar nada de eso. Resulta que yo, como testimonio, pues yo estuve bastante complicadita en la época de pandemia, pues venía en un proceso menopáusico, no podía dormir y todo ese problema, esos síntomas que le dan a uno en ese tiempo y se mete la pandemia. No recepcioné la información como tal, sino un amigo me comentó un poco de tragedia y me mostraron un poco de fotos de toda la gente que se estaba muriendo y yo eso lo hice todo. Y para mí fue complicado y yo llamé a muchos pastores amigos y le comentaba cómo estaba y ellos lo que me decían es que tú eres una guerrera, tú eres una mujer de Dios, ¿cómo así que estás en este problema? Es para que estés ayudando a otros. Llama más bien a la gente y mira a ver qué tienen los demás y olvídate de eso y no es la manera, o sea, yo sentía que no tenía eco, me sentía mal, algunos pues me cuestionaron, algunos decían que era que me estaba loqueando, por decirlo así en términos costeños colombianos. Que me estaba era loqueando, que de pronto que qué pecado había cometido, que qué me había puesto a mirar, que qué había entrado por mis ojos, no sé, una cantidad de cosas que estigmatizamos cuando alguien tiene una situación de esa. Entonces es muy importante nosotros que nos estamos formando en eso, es mirar, como usted decía ahorita, cuáles son las características y no creer que porque somos cristianos, que porque llevamos una vida de oración, leemos la palabra todos los días y aconsejamos a otros, también eso no puede tocar nuestras vidas, porque a mí me tocó y hasta ahorita estoy apenas saliendo del proceso. Gracias, profesor. Gracias por contarnos tus testimonios. Sí, en realidad, como les comentaba, hay temas que como iglesia trabajamos muy mal y producimos mucho daño. En realidad, nuestra consejería como iglesia ha ayudado a personas y ha arruinado a otras, ¿no? Como iglesia hemos ayudado a algunas familias y hemos arruinado a otras. Bueno, pero cursos como este de Sociedad Bíblica están para ayudar a que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Sino que lo que decimos, lo que hacemos, refleje más la esperanza del Evangelio, la alegría del Evangelio, que es lo que sana a las personas, ¿no? Muy bien, yo paso a dejarles. No se olviden de ver la película de la semana pasada, ver la película de esta semana. Las películas que les he puesto son películas que sí son un poco fuertes, porque bueno, los temas que estamos trabajando aquí este módulo es sobre trauma, entonces es un tema fuerte. Las películas también tienen un humor fuerte. Entonces, pero no dejen de verlas, responder a los exámenes. Paso a dejarles, que Dios les bendiga. La pregunta de Javier la ponemos la próxima semana, antes que me corten aquí. Gracias, muy amable, gracias, bendiciones. Hermano Mauricio, discúlpeme la interrupción. Lo que pasa es que estaba revisando en la plataforma y no se carga la película. No sé si... ya. Porque Gracias aparece por como avisar. un error. Sí. Ya, voy a buscar otro link. Gracias por avisar.